Buenos días para todos, señorita. La joven. ¿Ustedes? ¿Qué vienen hasta ahora? Porque no tengo hija, pero... Hoy estamos a jueves. Tienes después de 22. Con la tercera ya pierde la escritura. ¿Cómo por eso entonces? Me regaló una hojita. Gracias. Trajo la urna. Bien, comencemos, muchachos. Las personas que tenían el tema para hoy, comencemos con ellos porque con lo que ellos hablen vamos a tener ese tema de análisis de carga. ¿Vas a utilizar? No. Prestemos atención, por favor. Comencemos, por favor. Bueno, buenos días. Digamos, les voy a explicar un poco sobre el análisis de puestos, también la descripción del cargo y el análisis de cargo, con qué método se puede llegar a, pues, a realizar esto, y unos pues, conceptos como tal de todo lo que se necesita saber sobre
la estructura organizacional. Entonces, pues, digamos que acá el análisis de puesto pues nos comenta que si no se realiza esto, pues se puede llegar a realizar un procedimiento ineficaz o erróneo de no tener una evaluación de desempeño, un movimiento del personal y una remuneración. Les voy a dar pues, una definición sobre el análisis de puesto, que pues, es de Stephen Robbins, donde este define los compuestos de trabajo dentro de la organización y los comportamientos necesarios para efectuarlos. Contiene el grado mínimo de conocimientos, destrezas y capacidades que necesita un individuo para realizar este trabajo debidamente. Entonces esto básicamente pues es como el procedimiento por el medio del cual se recolectan como tal estas habilidades, estas características, y el como tal recolectarlos bajo el perfil de la persona del cargo y esto combinado con la capacidad y la experiencia que puede llegar a tener la persona. Acá un poco sobre pues hablar del análisis de puestos. Acá para realizar este análisis de puestos tenemos pues varios métodos. Uno es la observación directa, que puede llegar a ser ya directamente con el supervisor que está a cargo de la persona. Tenemos la entrevista, que se le hace pues verbalmente a la persona, donde se le pregunta, o se le hace preguntas referenciándose al cargo que está laborando. Está el cuestionario, ya son preguntas pues ya estructuradas básicamente, donde también se le hace pues ya más énfasis a no solamente al cargo que está realizando, sino a la empresa como tal en la cual está. También se tiene que pues se puede utilizar bitácora, que pues digamos la persona puede llevar digamos como un cuadernillo o pues una hoja como tal o sí algo como para describir lo que la persona hace al día. Acá tenemos la descripción del cargo, pues acá primero se hace el análisis del puesto y ya después se hace la descripción del cargo. Este puede ser un documento pues, como está escrito, donde acá ya se hace algo más concreto pues, del tipo de cargo en el cual está. Esta descripción del cargo se hace para diferenciar de diferenciar los cargos. Entonces, sus elementos importantes son el nombre del cargo, el objetivo del cargo, las funciones y responsabilidades, y se tienen en cuenta los requisitos, que es necesariamente lo que la persona tiene que tener, que son estudios, competencias y la formación. Sí, básicamente es eso, es identificar perfectamente la tarea en la cual la persona se tiene que desempeñar. Análisis de cargo, acá es importante que este análisis se hace básicamente del cargo y no de la persona. Acá todavía, digamos, no se mira fijamente o objetivamente la persona como tal, sus características o habilidades o competencias como tal, sino se hace el análisis del cargo o del puesto de trabajo. Entonces acá ya se examina, se identifica y se revela la información que se necesita para esta organización. Bueno, me pasé la estructura. Bueno, acá tenemos la estructura organizacional, que digamos es como tal, pues toda la forma que se tiene que tener para la estructura de la empresa como tal, donde acá hace referencia a Henry Fayol, donde él fue uno de los precursores de la administración moderna. Se basa en esto porque él tiene 14 principios para pues, llegar a tener, digamos, como que la correcta asignación formal de la persona para el cargo. Acá pues, tenemos 4, pero pues les voy a decir como tal los 14 principios. Pues tenemos lo que es la división del trabajo, unidad de mando, unidad de dirección, también se encuentra lo que es la autoridad, la disciplina, la unidad de dirección, subordinación, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y unión del personal. Entonces, todas estas, bueno, estos principios son como la forma en la cual se basan las empresas para tener, digamos, la correcta asignación para el cargo. Acá tenemos como tal, pues,
las bases así como de una empresa. Entonces tiene que tener la dirección y gerencia, las compras, sus recursos humanos, producción, control de gestión, marketing o publicidad, su comercialización o las ventas, la administración y sus finanzas. Cabe recalcar que, digamos, para el análisis y la descripción de los cargos y los puestos, es importante destacar que para esta realización se basa, o bueno, se utiliza más que todo en lo que son las personas de recursos humanos y demás para realizar estas. Acá, bueno, pues ya pasamos al perfil de candidato, donde ya se basa Devuélvete al anterior y explícala un poco. a los elementos. Bueno, sí, esta, digamos, para diferenciar la descripción del cargo y el análisis de cargos, el análisis de cargos ya es más que todo algo más, como más interno que se debe tener para analizar. Entonces, digamos, tenemos acá lo que es ya requisitos intelectuales para ocupar el cargo, requisitos físicos, responsabilidades implícitas en el cargo. Entonces es algo más ya llevado como a lo complejo que se debe analizar correctamente para tener un buen análisis de cargos. Digamos que ya en la descripción era como funciones concretas o características concretas que pues, fuera como el nombre del cargo, objetivo del cargo. Entonces no es algo ya más complejo de analizar, sino ya se hace en el análisis del cargo. Los requisitos que se tienen para este análisis, el perfil del candidato, acá ya es básicamente lo que la persona objetivamente tiene que llegar a tener para emplear este cargo, la formación académica, sus estudios, conocimientos técnicos, experiencia laboral, algo más como otro idioma, cursos, certificados y demás. Acá el objetivo del cargo es lo que la empresa tiene que tener pues, para llegar como tal a ejercer un éxito dentro del cargo para la empresa. Después de, pues, digamos, de conocer este objetivo y el análisis, la descripción, ya se pasa a lo que son las competencias personales y profesionales, que es la persona donde tiene que tener tanto ella como para trabajar individualmente como trabajar en equipo, donde tiene que tener un liderazgo, inteligencia emocional, desarrollo de proveedores, empatía y demás. Esa es pues, la información que se necesita recabar pues, en todo el análisis, en toda la descripción. Las actividades laborales, conductas humanas y demás. Para el análisis de puestos, primero pues se utiliza la información del análisis de puestos, después se pasa a la descripción del cargo, análisis de cargo. Toda esta información y todo este análisis y toda esta descripción se tiene que pues ya digamos hacer como una verificación como tal, algo se podría decir, con la persona de los recursos humanos, la persona que va a elaborar pues este cargo y el supervisor de inmediato que tiene pues, que tener la persona que vaya a hacer el cargo. Sí, básicamente el resumen. Pues acá es importante recalcar lo que les decía, pues primeramente, que si no sé, pues la compensación, la capacitación, la compensación básicamente es lo esencial que tiene que tener la persona pues para llegar a tener un buen éxito para ejerciendo este cargo. Y si no se tiene pues digamos un buen análisis o una buena descripción, pues esto se verá afectado tanto en la compensación, en la capacitación y en la organización como tal de la empresa. Acá lo que les decía, los métodos pues, en los cual se recopila para el análisis, las descripciones, la observación directa, los cuestionarios, entrevista, bueno, son preguntas típicas que se le hace en la entrevista, y la bitácora, o puede ser digamos ya mixta, donde se puede pues, utilizar los dos o más métodos para recolectar esta información. ¿Y tu compañera? No, llegado. Bien. Bien, muchachos. Las empresas se tienen que firmar contratos.
laborales. Hay que firmarlos para poder entonces tener una estabilidad laboral, que era lo que hablábamos ayer nosotros. ¿Sí? Hay un contrato psicológico. ¿Cuál será ese contrato psicológico? ¿Cuál creen ustedes? El salario emocional. Bueno, hace parte de eso, ¿sí? Hace parte de eso, pero hay algo que nosotros como empleados, como colaboradores debemos tener para poder llevar a cabo todas las actividades que la empresa me exige o me requiere. Entonces, el contrato psicológico que no está estipulado en el contrato firmado, el contrato laboral, realmente es algo que yo debo exigir. El contrato psicológico es precisamente que si yo voy a desempeñarme en un cargo, a ver, por ejemplo, como mercaderista o analista de estudios de mercadeo o de psicología del consumidor, pues yo necesito de que todas las herramientas que yo requiero para trabajar de una manera exitosa ese cargo, la empresa me lo cumpla, la empresa me lo dé. Porque no me pueden exigir a mí algo si yo no tengo lo necesario. ¿Sí? O sea, a mí me están diciendo que yo tengo que entregar informes, entonces tienen que darme por lo menos un portátil o un computador de escritorio que esté totalmente actualizado, que tenga todas las características esenciales para poder hacer gráficos. O sea, necesito absolutamente todo, porque si me exigen resultados, tengo que entonces dar los resultados, pero siempre y cuando me den las herramientas y las condiciones necesarias para poder trabajar. No me pueden exigir a mí cosas cuando yo no tengo lo necesario. Entonces, ese contrato psicológico lo entiende la empresa o lo debe entender la empresa y también lo debemos reconocer nosotros los colaboradores para poder decir, bueno, pero si ustedes me están exigiendo que yo entregue escritos, reportes, gráficas, pues entonces denme lo necesario, denme papelería, denme lo básico, ¿sí? Para poder entonces cumplir con lo que me está pidiendo la empresa. ¿Sí? No me podrían sancionar o llamar la atención si me están exigiendo una tarea en particular cuando no tengo los elementos. Entonces, todo esto, cuando nosotros hablamos de este tema de la estructura organizacional, o sea, fíjense que en esta parte, el análisis del cargo se tiene que cumplir en todas las estancias, en todos los espacios que tiene una organización, en toda la estructura organizacional. O sea, es tan importante la descripción y el análisis del cargo del gerente general como la última persona que está en el organigrama. Es decir, la persona que está en servicios generales o está de vigilante. O sea, tenemos que cumplir con este tema a nivel de las diferentes áreas. De las diferentes áreas que me van a permitir a mí entonces cumplir a cabalidad con el análisis y la descripción del cargo. Entonces, acá está no desglosado totalmente, pero sí nos está cubriendo todas las áreas de esa estructura organizacional. Y acá entonces yo tengo que tener claro qué personas tenemos nosotros en recursos humanos. ¿Sí? Tenemos el director de recursos humanos, tenemos el coordinador de recursos humanos, tenemos la secretaria, bueno, no sé si de pronto el coordinador de recursos humanos sea como el asistente de recursos humanos o de talento humano. ¿Sí? Podría verse de esa manera, el director, el asistente o el coordinador de recursos humanos,
pero tengo que hacer esa descripción, ¿sí? Porque pueden estar muy casi al nivel en el organigrama, pero cada uno, como lo decía el compañero, cada uno tiene una responsabilidad mucho más clara y mucho más directa para poder cumplir los objetivos, ¿sí? Y debemos de tener la secretaria, debemos tener, por ejemplo, un auxiliar de recursos humanos, un técnico laboral en recursos humanos, que nos va a apoyar en los procesos operativos, ¿cierto? Pero necesitamos tener, estamos hablando de solamente el área de recursos humanos. Y aquí en recursos humanos ustedes saben que está lo que tiene que ver con capacitación, lo que se encargan de los procesos de selección, los que se encargan de evaluación del desempeño. Eso va a depender muchísimo de lo grande que es la empresa. ¿Es una empresa de 2.000 trabajadores o más? ¿O es una mediana empresa? Bueno, entonces vamos a mirar de toda esta estructura organizacional qué es lo que se requiere, ¿sí? Pero debemos abordar absolutamente todo, ¿sí? De hecho, cuando a veces en la empresa se tiene que crear un nuevo cargo porque no existe, ¿sí? Entonces hay que ponerse en la tarea de decir, bueno, vamos a generar ese nuevo puesto, tenemos que generarlo, ¿sí? Y para eso entonces tenemos que hacer esto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta pues lo que se va a crear, ¿no? O el cargo que se va a analizar. Entonces, la descripción del cargo nos va a permitir a nosotros como tener, así a grandes rasgos, cómo se va a mencionar ese cargo, cómo lo vamos a llamar, de qué manera se va a reconocer. Y en el formato de análisis de descripción del cargo, que ahorita lo vamos a ver, en ese análisis aparece un código. Ese código de recursos humanos es el que va a identificar ese cargo, ¿sí? Puede ser gerente de finanzas 001 del 2003, por decir algo. Ese código que se le coloca es precisamente para poderlo identificar más fácilmente y que tengamos la certeza de que ese es el que necesitamos, ¿sí? Bueno, entonces miren, descripciones concretas de funciones, tareas, responsabilidades que se requieren del cargo, ¿sí? Así como requisitos para desempeñarlo, como competencias, estudios, formación, ¿sí? ¿Alguien tiene un marcador de acrílico que me pueda facilitar? Por favor. ¿Nadie? ¿Marcadores de acrílico no tienen? Bien. Entonces, vamos a mirar esto. Si yo tengo, por ejemplo, con subsidio, CAFAN, Compensar, ellos utilizan mucho estas personas que son recreacionistas, ¿no? ¿Eso las han visto? Cuando nosotros vamos a esos espacios, estos hoteles de descanso, los pasadías, allá siempre hay recreacionistas, ¿sí? Entonces, Compensar o cualquiera de estas empresas, de estas cajas de compensación, requieren uno. Entonces vamos a describirlo, ¿sí? Entonces, nombre del cargo. ¿Cómo lo llamamos? Muy hermanito, gracias. Le agradezco. Entonces vamos a hablar de ese tema de los recreacionistas. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Así tal cual? ¿Lo llamamos así, recreacionistas? ¿Sí? Nombre del cargo, ¿cómo es eso?
yo creo que es definiendo como tal la formación de recreacionista, ¿no? Porque hay algunos que son profesionales en ciencias del deporte y tienen un cargo un poco más alto. No, yo necesito un recreacionista. Fíjense, y eso que su merced menciona es supremamente importante, porque está el director deportivo, digámoslo, ¿cierto? O puede ser el médico deportólogo, no sé. O sea, fíjate la importancia de poder desglosar muy bien el cargo que vamos como a identificar, o al que vamos a crear, o al que vamos a analizar, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de una persona que puede ser un técnico laboral del SENA que estudió recreación, ¿sí? No sé, recreación y deporte de pronto, ¿sí? Entonces, en el nombre del cargo, yo lo necesito de esa manera, o sea, no lo necesito profesional, sino lo voy a llamar recreacionista, ¿sí? Ok, recreacionista. Segundo, ¿cuál es el objetivo que se quiere cumplir de esa persona que está o que va a estar trabajando en algunas de estas cajas de compensación? ¿Cuál es el objetivo de un recreacionista? Sí, pero operacionalicemos la palabra recrear. Como psicólogos, recreacionista es, ustedes saben qué es operacionalizar, ¿no? Ok. Entonces describamos o definamos ese concepto de recreacionista. Operacionalicemos. A ver, muchachos. Actividades lúdicas y entretenimiento. Encargado de, antes de dirigir, ¿qué tiene que hacer? Planear, pero antes de planear, ¿qué tiene que hacer? Diseñar, ¿no? Tiene que, encargado de diseñar, ¿qué tiene que diseñar el hombre? Actividades lúdicas. Ese tema de lúdicas está incluida en entretenimiento. Cuando hablamos de lúdico, quiere decir como algo que cuando hablamos de lúdico, ¿qué quiere decir? Algo lúdico nos están cerrando, motivar, recrear. ¿Qué más hace un recreador? ¿No? Animar. Bueno, entonces, actividades lúdicas que permitan que el visitante, ¿qué queremos nosotros que el visitante tenga cuando está en las instalaciones de Compensar o de Capano, alguna vez? ¿Qué queremos nosotros? Más que comodidad, ¿qué necesitamos? Una buena experiencia. Pero ¿cómo lo llamamos a esa buena experiencia? Díganme ustedes, muchachos. Ustedes están en el área de talento humano y están tratando de describir ese cargo. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Jason, como decía Jason, nosotros tenemos que recoger la información de ese análisis, de ese cargo que queremos describir. Entonces, ¿quién es la persona que conoce muy bien de ese cargo? Porque está metido todo el tiempo allí. Pues el jefe inmediato, ¿sí? El jefe inmediato sabe qué es lo que tiene que hacer un recreacionista, ¿sí? Sabe cómo tiene que actuar, sabe cómo tiene que, cuál es su comportamiento, sus actitudes. Tiene que ser una persona supremamente
extrovertida, o sea, para recolectar esa información, como decía Jason, es precisamente poder observar, ¿sí? Entonces, para nosotros tener la posibilidad de conocer el cargo, yo tengo que hacer esas observaciones de los diferentes recreacionistas que han estado trabajando con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los días? ¿Qué es lo que hacen cada mañana, cada tarde, cada noche? Pues porque el recreacionista trabajan por turnos y tienen actividades para niños, para adolescentes, para adultos y para personas de los años dorados, ¿sí? Entonces, para todos ellos tienen que estar preparados. Entonces, cuando en el área de talento humano, que están encargados, que se encargan de ese tema de la recreación, de las actividades, de los juegos, de lo lúdico, pues tenemos que identificar que esta persona va a trabajar en esta semana con niños, ¿no? Entonces la persona que necesitamos como recreacionistas, les deben encantar los niños, ¿sí? O sea, debe ser fascinado trabajar con niños, porque si detestan los niños, no, o sea, ustedes saben que los niños son niños, ¿no? Los niños son inquietos, son a veces desobedientes, son tercos, uno se descuida y están por allá ya lanzándose a la piscina o haciendo cualquier vaina. Entonces, la persona debe tener unas características importantes para trabajar con niños, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros, cuando hablamos de este concepto, debemos profundizar muchísimo en qué es lo que va a hacer esta persona, a qué personal va a recrear, con qué personas va a estar interactuando todos los días, ¿sí? Y yo tengo como director de esta área, yo tengo que observar cómo llegó su merced. Si su merced llegó peleando con el esposo, con el novio, seguramente está de malas pulgas y no va a ser como apta para trabajar con, bueno, no sé, con parejas, ¿no? Digamos que la idea es trabajar con parejas en la jornada de hoy, porque si usted está detestando a su pareja, entonces va a hacer las cosas mal. Entonces fíjense que acuérdense que estamos trabajando con personas, con seres humanos, que no toda su vida es lineal, que no todo el tiempo estamos chévere, de buen ánimo, ¿no? Tenemos altibajos, tenemos momentos muy álgidos, muy difíciles, muy deprimentes, ¿cierto? Pero también podemos tener una cantidad de momentos agradables que nos permiten desempeñarnos bien. Entonces, todo eso debe estar estipulado en el análisis del cargo. Necesito una persona que tenga altos niveles de tolerancia a la frustración, ¿sí? Necesito una persona que tenga, en cierta manera, una estabilidad emocional, ¿sí? Que sepa manejarse bajo crisis, ¿sí? Mira, hay muchas personas que realmente se desencajan en su labor. Yo me acuerdo mucho en el centro médico donde yo trabajé, un médico llegó al centro médico y empezó a atender a sus pacientes y más adelante en la mañana estaba con un paciente y este médico empezó a ser muy ecolálico, a disvariar, se levantó, se puso a hablar de otras cosas. El hombre de verdad tuvo una despersonalización impresionante, se disgregó, realmente el hombre se levantó, se paró encima del escritorio ahí estando con el paciente, ¿sí? Y entonces él se levantó, se tiró se agarró del escritorio pues y salió corriendo, ¿sí? Estamos hablando de unas condiciones de salud mental en donde todo eso tiene que analizarse en ese proceso cuando vemos cómo una persona tiene la responsabilidad de atender muy bien a las personas que están asistiendo a la caja de compensación. Entonces,
debemos de tener exactamente ese buen manejo, ¿sí? De que estemos realmente seguros de que la persona no va a actuar de una manera como, entre comillas, alocada, ¿sí? Y entonces va a actuar de una manera supremamente disfuncional. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, acá tenemos ese objetivo de encargado de diseñar actividades lúdicas ¿para qué? Todo tipo de público. ¿Perdón? Todo tipo de público. ¿Para todo tipo de qué? Público. ¿Ustedes piensan que deberíamos colocar todo tipo de público o lo cambiamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo? Que debería también haber uno específico que diga todos los otros. O sea, Por eso, ayúdenme a describir este cargo. Recreacionista. Pues es que sí estamos hablando que es para todo tipo de público, porque los que llegan a una caja de compensación son familias, son parejas, son personas en condición de capacidades diferentes. Ajá. Entonces, para el público general, ¿sí? Y cuando tú hablas de público general es las personas que tienen discapacidad también, ¿sí? Ok. Pero entonces tendríamos que describir en más detalle las otras poblaciones a la cual de pronto podría estar siendo asignado, ¿no? ¿Sí? Resulta que llegó a la caja de compensación un colegio de niños con cierta especialidad, con niños autistas. Ustedes saben cómo son los comportamientos de los niños autistas, ¿no? Ellos son bastante difíciles de manejar en ocasiones, ¿no? Entonces, esa situación se tiene que, o sea, necesita una persona. De hecho, en los colegios distritales, una de las grandes problemáticas que tienen los docentes del distrito es de que en un aula que es para la población estudiantil en general, ¿sí? Para los estudiantes regulares, digámoslo así, es decir, entre comillas normales, ¿sí? Hacen o colocan lo que llaman la inclusión. ¿Sí? Esta inclusión lo que dice es que le pueden colocar niños con síndrome de Down, con síndrome con Asperger, con cierto tipo de severidad media, baja, alta a nivel cerebral. Entonces realmente es algo tenaz, ¿no? Entonces esa es una de las quejas grandes que tienen a veces los docentes del distrito, porque aparte de que los grupos son realmente grandes, son como de 50, 60 estudiantes, le colocan el tema de la inclusión. El problema no es del docente, el problema es de la institución que está haciendo esa inclusión de una manera arbitraria y de una manera no planeada, no estructurada, no teniendo en cuenta pues precisamente todos esos análisis, ¿no? Necesitamos un educador especial, necesitamos no solamente que sea docente, que sea pedagogo, sino que tenga una formación en educación especial, ¿sí? Que tenga todas esas habilidades y destrezas características para poder generar eso. Entonces, hay que seguir desglosando el objetivo del cargo, ¿sí? Para poder, de hecho, cuando a mí me seleccionan, a mí nunca me dijeron que yo iba a trabajar con niños autistas, ¿ven? Y puede que eso sea cierto. A mí nunca me dijeron, yo no tengo la experiencia, ni el conocimiento, ni la preparación para trabajar con niños autistas. Entonces el problema no es de la persona seleccionada, el problema es de quien hizo
el análisis del cargo por la selección o que no lo tuve en cuenta. ¿Ven? Entonces, por eso hay que seguir describiendo muy bien esto. Pero digámoslo que encargado de diseñar actividades lúdicas para el público general que permitan qué, que permitan qué. Pero yo pienso que, o sea, ese cargo es para una persona, sí, una persona. Sí. ¿Y cómo una persona se va a encargar de todo el público, lo que usted decía? Pero es ¿Cómo que- una persona va a saber tratar con parejas, pues, no me parece? O que llegue un niño con síndrome de Down y no tenga manejo para recreacionar con niños de síndrome de Down, que llegue una persona con un trauma craneoencefálico, que llegue una pareja con problemas, que llegue una niña con violación, o sea, ¿cómo va a trabajar? Siento que abarca mucho para una O sea que no es público en general. Pues para mí sentiría que no, porque bueno. pues es algo muy grande para que una sola persona lo trabaje. Ok, entonces, ¿cómo debe ser? Pero es que yo también pienso que es que no hay solo un recreacionista, Sí. van a haber varias personas con el mismo cargo Sí, y tienen de que acuerdo. desempeñarse de la misma manera. De acuerdo, o sea, estamos Pero es que hablando... acá estamos reclutando a una persona. No, estamos describiendo el cargo. No estamos reclutando, estamos analizando el cargo. ¿Sí? O sea, aquí está el cargo y vamos a decir, bueno, ya cuando vayamos a seleccionar, yo necesito 5 recreacionistas. ¿No? ¿Ven? Entonces, fíjense la importancia de poder que en el área de talento humano, o sea, lo que es el gerente, lo que es el director de recursos humanos, lo que es el jefe inmediato, las personas que ya están trabajando como recreacionistas, nos reunimos y empezamos a decir, bueno, díganos lo que usted hace todos los días, díganos usted cómo lo hace, dígame usted qué estudió para ser bueno en esto que hace. Entonces necesitamos recibir toda la información para poder describir el cargo. ¿Sí? Pero esto es, y bien lo decía Jason, aquí estamos hablando del cargo como tal, no de la persona, porque ya lo miraremos después, ¿no? Ya miraremos el perfil del trabajador, el perfil que necesitamos de hecho el perfil lo vamos a encontrar en las bolsas de empleo, en las vacantes, en donde a uno le dicen, vea, necesito una persona entre tanta edad, que tenga tal conocimiento, que tenga especialización, a veces dicen que sea hombre o que sea mujer, ¿no? O sea, dependiendo del cargo, ¿sí? Lo vamos a estar como necesitando de estas características, ¿no? Pero yo creo que hay también, aparte de diseñar, pues también que sea ejecutar, ¿no? Porque yo Claro, le entregaría a usted sí. el trabajo como tal el cronograma y ya no tendría que interactuar con nadie. Entonces sería diseñar, planear, ¿sí? ¿Qué Entonces dice? uno le entregaría como tal y ejecutar, ¿no? Porque pues él tendría que hacer el plan. O sea que la persona que llega acá va a hacer diseñar y planear o solamente va a ejecutar. Pues diseñar y ejecutar, ¿no? Porque pues primero tiene que hacer su programación, saber qué actividades van direccionadas para su cargo y así mismo ejecutarlas, ¿no? Que pues solo si sería diseñar, yo solo le entregaría a usted el documento y usted tendría que buscar otra persona que ejecute. Correcto. Yo tengo la claridad de que solamente me contrataron para diseñar los proyectos, Sí. ¿no? Entonces, aquí no sería un recreacionista, sino, ¿no? Como un Director de planeación. director de planes, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Ven? Si se dan cuenta que cuando nosotros pensamos o creemos de que ya el cargo está como bien visualizado, se nos va para atrás porque nos falta información. Y de las decisiones que tomemos nosotros como talento humano, se va a llevar a cabo bien todo el proceso. Si hay algo que está mal o hay algo que falta o que sobra, pues entonces tenemos que regresar y volver a analizar. Pero sí, entonces la persona puede tener esa responsabilidad de diseñar, de planear o de ejecutar.
o solamente va a ser encargado de ejecutar. Creo que también tendría el primero que analizar de acuerdo a las necesidades de las personas. Pues estoy de acuerdo que analizar, diseñar, planear, ejecutar todas, porque pues si él no analiza la problemática o él no analiza a cada una de las personas, es muy complicado decir no, hay que hacer para una recreación global. Un ejemplo. Entonces sería también como que él analizara pues, la necesidad, qué tipo de recreación puede utilizar en un tiempo específico, qué tipo de tareas tiene que poner a ejecutar a cada una de las personas. Sí, ok. Sí. De hecho, cuando las personas reciben su tarea del día, ¿sí? A uno le dicen, mire, su trabajo para la jornada de hoy es trabajar con abuelitos. ¿Sí? O sea, yo no puedo entonces poner a los abuelitos a hacer equilibrio, no sé, ¿no? O sea, si tiene alguna complicación neurológica, algo así, o sea, hay que mirar qué tipo de población. ¿Sí? Eso hay que primero analizar la problemática y a quién va dirigida la actividad. Okay. Pero para eso habría que diseñar distintos tipos de cargos. Para, o sea, no sé, para mí no se me hace justo, porque, bueno, no, justo no. Para mí sería una población adecuada, sería una población en general, porque entonces tendrías que contratar una persona para abuelitos, una persona para niños, una persona para personas con discapacidad. O sea, lo veo muy relevante y una empresa nunca va a hacer eso en la vida. Una empresa va a decir, vas a hacer un todero, vas a tener que entretener a todo tipo de gente. Y pues es lo que está diciendo, o sea, usted le dicen, va a llegar a abuelitos el día de hoy, a usted no le avisan con 3 días antes. Por eso se necesita, en este caso, describir el cargo para así buscar el perfil de la persona que va a estar a cargo. Yo pienso que las personas que estudian deporte, no sé, a ellos les enseñan diversas actividades, de actividades para niños hasta para adultos. O sea, ellos no solo le enseñan actividades para jóvenes sanos, porque también hay jóvenes que tienen discapacidades cognitivas, intelectuales, de todo. Sí, claro, inclusive son adictos a la droga, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que ustedes dicen es cierto, o sea, pero no creas, sí hay empresas que se preocupan mucho por tener su profesional especializado o su personal especializado para poder cumplir de una manera exitosa. O sea, hay empresas, como usted lo dice, que realmente no tienen como claramente su visión, su misión, su filosofía organizacional, sino lo que quieren hacer es cumplir por cumplir. ¿Sí? Entonces, y esto lo hacen muchísimas empresas, muchísimas EPS. ¿Sí? A veces son un poco medio mañosas porque pasan un proceso de licitación y decir, mire, esta EPS tiene especialistas en todo, ¿sí? Y colocan en los consultorios médico-pediatra o crónicos, y uno llega allá y no, pues, esto es médicos generales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, yo tengo un familiar que trabaja allá. ¿En dónde? Él dice que de Colombia. Colombia. Él dice que desde las recreaciones hasta desde la edad están pendientes, porque Sí. ellos dicen, hay grupos recreacionales por edad, y donde están los grupos en el que hace parte, que están de 25 a 35 años, un ejemplo, pues no va a llegar una persona de 50 años a darle las jornadas como de ejercicio, es que no solo es de hacer ejercicio, sino también de arte y demás, porque eso no es encargado solo de los ejercicios, desde que los ponen a pintar y demás cosas como para liberarse un poco del estrés laboral que manejan. Y entonces él decía, hasta la edad es importante. Sí, claro. De Ahora hecho, va a ser importante una persona especializada en cada una de las áreas. Sí, claro. De hecho, me hiciste acordar o sea, cuando uno habla de una dietista, de una nutricionista, uno se la imagina delgada, ¿no? Sí. 90, 60, 90, ¿no? Claro.
Y así había una compañera allá en el centro médico, ella era nutricionista, dietista y era obesa. Es como un instructor de gimnasio que no vaya este gordo. No Sí. credibilidad, no. O que llegue borracho, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando en un instituto para adicciones y el hombre llega todo soñado, ¿no? Entonces, no, o sea, todo tiene que estar muy bien estipulado, muy bien creado, porque lo que tú decías, si la nutricionista está recomendando dietas, hágalo usted primero y me muestra. Sí, muéstrame los resultados de lo que usted realmente está haciendo, ¿no? Pues digamos que ahí, pues digamos que la formación no tiene nada que ver con el cuerpo. Por ejemplo, lo que le pasó a la Miss Universo, que le entregó la corona regorda y la vieja tenía una enfermedad, no tenía problemas. Sí, claro. Pues, Claro, esa parte es de cierta. pronto para formación, yo no llegaría a una universidad a mostrar si estoy flaco o gordo para estudiar, ¿no? Claro, pero eso lo entendemos nosotros. Pero visualmente los pacientes no se van a poner a analizar absolutamente todo eso. O sea, el concepto social de la obesidad allí nos plantea de que cómo van a colocar, y lo que su merced dice es muy cierto, puede tener problemas metabólicos que hace que no procese fácilmente o ágilmente los alimentos. Entonces, por eso se genera eso, ¿sí? Pero sí es obvio que la persona va a tener dificultades con respecto a sus pacientes para poder atender a la gente, ¿no? Y para que tenga credibilidad. Bien. Vamos a mirar, permítanme por favor, para que nos centremos un poco en esto, para que adelantemos. Permítanme por favor. Esto nos va a ayudar a entender esto que estamos tratando de hacer. ¿Pueden ingresar, por favor? Sí, porque es que necesito que veamos esos formatos para poder entender este tema de la descripción de cargos, y eso nos ayuda muchísimo.
no debería ser. Bueno, miren esto, muchachos, señoritas. Acá nosotros vamos a tener, bueno, en las empresas, digamos que no hay un formato estandarizado en las organizaciones que se tengan que ceñir únicamente a eso. Las organizaciones pueden diseñar su propio formato de descripción de cargo, ¿sí? Lo que sí es importante es de que debe existir en todo, y eso es un marco legal, porque debe existir, si esto lo tienen aquí abajo, miren, esto debe tener todo análisis de descripción del cargo. Esto debe tener quién diseñó este análisis o esta descripción del cargo, qué cargo tenía esa persona, la firma del empleado. O sea, se necesita que todo formato de estos deban de tener esto, ¿sí? Porque eso es lo que le da soporte y la legalidad a de que este formato fue creado realmente en la organización y que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que vamos a hacer en el proceso de selección. Pero eso es lo que necesitamos nosotros. Bueno, entonces miren, descripción de cargos directivos y jefes. Bueno, entonces identificación del cargo, nombre del cargo, cargo del jefe inmediato, elaborado por y aprobado por, que era lo que yo les decía ahorita. Cargos que le reportan, es decir, estas personas que, si estamos hablando que son cargos directivos, entonces está la secretaria, puede estar siendo el contador, dependiendo del cargo que se tenga acá en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la misión del cargo? Aquí vamos a establecer que tendría que ver muchísimo con la importancia que va a tener ese cargo dentro de la organización. ¿Cuál es la misión de él? Mantener a la gente totalmente motivada, con buen desempeño laboral, con buena productividad. Digamos que estamos hablando de la misión que va a tener este cargo, ¿sí? ¿Qué debe hacer? Como responsabilidades claves, ¿qué debe hacer? Máximo 4 responsabilidades. ¿Para qué lo debe hacer? Pues obviamente para cubrir esta misión e indicadores de gestión o de desempeño. A ver si ya de pronto aquí ya no lo permite abrir acá. Parece que seguimos sin la red. Wow. Bien. Si se dan cuenta, estamos hablando de un cargo gerencial. Entonces, estas personas, por lo general, tienen relaciones con otras empresas, tienen contactos externos que permiten de que la ejecución de las tareas, que las responsabilidades dentro de la organización, con la comunidad misma, con la competencia misma, con los clientes, con los proveedores, se mantenga, tenga que mantenerse. Entonces aquí estamos hablando de las principales relaciones de trabajo externas, es decir, con quién nosotros vamos a tener una constante comunicación, ¿sí? ¿Qué tanto nos vamos a comunicar con ellos? Y por qué es importante estar interactuando con ellos, ¿sí?
Entonces, estamos hablando de la actividad o del cargo, énfasis de la relación, si es cliente, si es proveedor, la naturaleza o propósito de la relación. Ahora acá dice mencionar cuáles responsabilidades del cargo se satisfacen al mantener la relación. ¿Qué ganamos nosotros y qué ganan ellos con respecto a ese vínculo con clientes, con proveedores, con competencia inclusive? Ustedes saben que hoy día se conoce muchísimo el tema de las alianzas estratégicas, y esas alianzas estratégicas lo que permiten es que nosotros tengamos mejores desempeños porque nos aportan ellos a nosotros y nosotros les aportamos a ellos. Entonces, ahí vemos nosotros esa posibilidad. Principales relaciones de trabajo internas, es decir, unidades administrativas académicas de la universidad, en este caso de la Universidad de los Andes, énfasis en la relación, igual, naturaleza y propósito, ¿no? Entonces aquí decimos, por ejemplo, mencionar las unidades académicas o administrativas con quien se tiene relación para cumplir con el propósito del cargo, ¿sí? Informes periódicos. Disculpenme, por favor. Sí, Michelle. Aquí me estoy en clase. ¿Debo ir inmediatamente? Wow. Bueno, ya voy para eso, gracias.